David. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles y participar con ustedes de esta experiencia a lo largo de toda esta semana. Una semana de bendición, una semana rica porque vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a encontrar en ella principios que Dios ha dejado precisamente para que nosotros tengamos una vida de plenitud y también para que el Señor pueda darte éxito y pueda darte el triunfo que tú necesitas y por el cual tú ahora te estás preparando. Por eso le hemos puesto a toda esta semana héroes de fe. Y hoy vamos a ver uno de los héroes clásicos en la Biblia. Es más, mira, yo voy a leer el texto que voy a utilizar para referirme a este héroe y seguramente vas a identificar fácil a quién me refiero. Y mira, es el Salmo número 23. Tal vez ya adivinaste. Y mira, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo me quedo con esta primera frase: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque esta frase, este salmo, todo el salmo, es considerada una declaración de fe de este héroe de la Biblia, de David. Es una declaración de fe, es la seguridad que David tiene en Dios. El Salmo 23 es la seguridad de David en Dios. David está seguro de la presencia de Dios. Por eso él escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esto es fe. La fe es la seguridad que tú tienes de Dios, aunque no lo veas, aunque no lo percibas, aunque no lo toques, aunque de repente no lo veas. Y tú, porque me imagino que en algún momento te has preguntado: ¿dónde está Dios? Yo quiero verlo, quiero tocarlo. Nosotros podemos acercarnos a Dios a través de la fe. Por eso David escribió: Jehová es mi pastor, Él anda conmigo, Él me pastorea como una oveja. Entonces yo estoy seguro porque Él hará la provisión que yo necesito para mi vida. Por eso mira, Hebreos capítulo 11 versículo 6, el apóstol Pablo dice una declaración tremenda y dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Significa que si nosotros no confiamos en Dios, no le agradamos a Él. Él quiere que cuando nosotros nos acerquemos, eso es lo que dice el apóstol, dice: porque todo aquel que se acerca debe de creer que Él existe, debe de creer que es real, debe de creer que es de verdad. Yo quisiera hacerte una invitación en esta hora. ¿No será que de repente no nos hemos acercado a Dios lo suficiente como para ver a través de la fe sus milagros, sus maravillas? Yo creo que necesitamos acercarnos a Dios y lo digo también por mí. De repente creo que es necesario acercarnos un poquito más a Dios y tener la certeza de su presencia, tener la certeza de que aunque no lo ves, Él está con nosotros. La fe es precisamente así como, ¿cómo te explico? Así como el aire, No lo ves, el aire no lo puedes ver, pero sí lo puedes percibir. Cuando tú te acercas a Dios, aunque no lo ves, yo te puedo asegurar esta mañana que sí habrás de percibir su presencia. Pero, ¿sabes qué es lo que más me gusta de este salmo y de este relato de este héroe de la fe? Que aun cuando a veces nosotros no logramos creer totalmente en Dios, Él sí cree en nosotros. Él sí tiene planes para nosotros. Él sí puede hacer cosas extraordinarias con nosotros. Eso fue lo que pasó con nuestro héroe. Nuestra fe en Dios hace que su poder se ponga de nuestro lado y nuestra fe hace que Dios también pueda creer en nosotros. Eso fue lo que pasó con el héroe que vamos a estudiar el día de hoy. Es David. ¿Sabes dónde fortaleció su fe David? ¿Sabes en dónde David se hizo fuerte? ¿Sabes en dónde David hizo que su fe fuese firme? Era precisamente en el momento cuando cuidaba sus rebaños. Era precisamente en el momento cuando él pastoreaba a las ovejas.
Bueno, y tal vez te has de preguntar, dice, ¿y por qué David tenía que pastorear las ovejas? Ah, él tenía que pastorear las ovejas porque en el hogar donde él vivía eran varios hermanos y él era el más pequeño de todos sus hermanos, el más pequeño. Y en el tiempo de David, el más pequeñito de todos era el que cuidaba a las ovejas. Los más grandes normalmente eran llevados a la batalla, eran preparados para la guerra, los más grandes. Pero los más pequeños les tocaba cuidar a las ovejas. Y ese era el caso de David. David, el más pequeño de su casa, le tocaba precisamente cuidar a las ovejas. Esa era su labor. Para eso le encomendaron las ovejas, para cuidarlas, para protegerlas, para ayudarlas. Y efectivamente, David lo encontramos cuidando a sus ovejas, acariciando a sus ovejas. Lo encontramos aquí pendiente de las ovejas. ¿Por qué? Porque esa era su labor. A eso se dedicaba. Aquí, en esta labor de cuidar las ovejas, David fortaleció su fe. ¿Y cómo fortaleció su fe? Porque de repente las ovejas eran amenazadas por animales que querían devorarlas. Y en ese momento David se enfrentaba con ellos en oración a Dios. Cuando se encontraban en peligro, hacía oración a Dios. En medio de la montaña, en medio del peligro, David siempre cuidó de sus ovejas. Y después que cuidaba sus ovejas, David también fortalecía su fe, alabando a Dios con su arpa. ¡Qué precioso! Mira nada más. Él cantaba a Dios. ¡Qué lugar más hermoso para cantar en medio de la montaña! Cuando las ovejas comían, David alababa a Dios. Se unía al canto de los pájaros, se unía a la alabanza de las montañas y de los árboles que se movían con la brisa. ¡Qué bendición! Fue allí donde David fortaleció su fe. ¿Sabes que tú ahora no estás cuidando un rebaño? Tal vez no te ha tocado cuidar un rebaño, pero sí, ahora debes probar a Dios y fortalecer tu fe en lo que te dedicas. ¿A qué te dedicas ahora? Bueno, ahora te dedicas a estudiar y tu encomienda es sacar puros dieces, sacar buena calificación, sacar buena nota. Allí es donde debes probar a Dios. Yo te quiero invitar en esta hora, prueba a Dios así como lo hizo David. Cuando venía un animal, probaba a Dios y Dios siempre lo ayudó. Allí cuidando sus ovejas. Yo quiero invitarte para que pruebes a Dios en tus estudios, cuando vas a presentar un examen, cuando vas a hacer una tarea, cuando tienes que hacer alguna actividad. Prueba a Dios, dile que te ayude, dile que tu trabajo sea el mejor, dile que tu calificación sea la mejor. Pruébalo. Y yo te aseguro en esta hora que el Señor habrá de fortalecer tu fe. No tengas miedo, ponte en las manos de Dios, cree en Él, acércate a Dios, pero cree que es de verdad, créelo. Y te aseguro que así como David, habrás de decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mira, por eso, cuando el pueblo de Israel estaba en peligro, tenía guerra con los filisteos. 3 de los hijos de Isaí, los hermanos de David, los que te dije hace un momento que ellos normalmente iban a la guerra porque eran los mayores, eran preparados para la batalla. Ahí estaba Eliab, ahí estaba Abinadab, ahí estaba Shammá, que eran los 3 hermanos que fueron a la batalla contra los filisteos. Pero David, ¿dónde se había quedado? David se había quedado precisamente cuidando las ovejas, porque esa era su responsabilidad como el menor de la casa. Pero mira, dice la palabra que su padre se le acercó para que fuera a ver a sus hermanos a la guerra. Mira, te voy a decir algo aquí, quiero detenerme un poquito aquí, escúchame por favor. Dice Elena de White, la escritora de nuestra iglesia, dice que un ángel
le había visitado a David y le había dicho que él tenía la encomienda de ir a la guerra con los filisteos y lo usaría poderosamente en esa batalla. Y mira, dice que no le dijo nada a su padre. ¿Sabes por qué no le dijo nada? Pues no le dijo nada porque si le decía, de seguro no lo iba a dejar ir a la guerra, no lo iba a enviar porque su padre no creía en él. Él solamente creía que David podía cuidar a las ovejas, pero Dios sí creía que él podía hacer algo mucho mayor por su pueblo y por el ejército de Israel. Así que la Escritura dice que Isaí envió a David al campo de batalla. Cuando ellos llegaron, cuando llegó David al campo de batalla, encuentra que la situación no está tan fácil. La cosa está difícil. ¿Sabes por qué está complicada? Porque en el campamento de los filisteos hay un soldado que ha intimidado, que ha atemorizado al pueblo de Israel. Ese soldado era Goliat. Él insultaba al pueblo de Israel. Salía todas las mañanas, hasta les daba su matinal, creo les leía el matinal y le decía al pueblo de Israel, ustedes no sirven para nada, ustedes no encuentran a alguien capaz de pelear conmigo. A ver, ¿habrá alguno allí que esté dispuesto a pelear? Si él me vence, nosotros seremos sus siervos, pero si yo le venzo, ustedes serán nuestros siervos. Ay, los del ejército de Israel, en lugar de buscar a una persona para pelear con Goliat, dice la Escritura que tenían miedo. Había una psicosis en el pueblo de Israel, tenían miedo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Goliat nos está insultando. David esa mañana llegó justo cuando vio a Goliat que estaba insultando al pueblo de Israel. Y él dijo, ¿cómo se atreve este incircunciso a desafiar al Dios de Israel? ¿Cómo se atreve este incircunciso a insultar al Dios de Israel? Y entonces dice David, entonces yo voy a pelear. Y corrió la noticia y llegaron con Saúl y le dijeron, ya encontramos a uno. Y entonces Saúl dice, ¿y por qué hasta ahora estamos aquí 40 días? Este acaba de llegar, es David, el hermano de Eliab. Tráiganlo. Y entonces lo llevan ante Saúl. Y mira lo que dice la historia. Las preguntas que le hizo Saúl a David antes de pelear con Goliat fue para desanimarlo, porque tampoco él creía en David, ni Saúl creía en David, y trató de desanimarlo y le dijo, no vayas, no tienes arma. Pero David dijo, yo voy a ir, porque él sabía que tenía una misión. Él sabía lo que Dios iba a hacer con él y creía en él. Así que dijo, yo voy a ir. Y por fin le dieron permiso y se fue. Cuando Goliat vio a David, en lugar de que se alegrara porque ya habían encontrado un soldado, se enojó. Oye, ¿cómo que buscas a alguien con quien pelear y cuando ya hay uno te enojas? Oye, pues así se enojó. Goliat está enojado, está molesto. Dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Soy acaso perro para que vengas a mí con piedras y con palos? Acércate, le dice, acércate y voy a dar tu carne a las aves. Oye, está enojado el Goliat, está enojado. Sé qué está pasando. Pero mira, David también tenía un discurso para Goliat. Y entonces David le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, a quien tú has insultado. Y sabrá toda esta congregación que hay Dios en Israel. Y entonces se prepara la pelea. Goliat prepara su escudo y su lanza. David también prepara su arma porque traía su arma. Era una honda. Saca la honda de su morral, del zurrón que traía consigo. Y entonces prepara la piedra y está listo para tirarla. Y cuando Goliat pensaba que tenía ganada la batalla, David tiró contra él. Y aquel que había insultado al pueblo de Israel cayó, y cuando cae, inmediatamente David corre a donde está el gigante y le corta la cabeza. ¿Sabes qué? Su papá no creía en él, sus hermanos no creían en él, el rey no creía en él, los soldados no creían en él. El único que creía en él era Dios. Y esta es la prueba que yo tengo para ti en esta hora para decirte, Dios cree en ti.
Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo. Por favor, cree en Dios. No tengas miedo, no te dé vergüenza. Clama a Dios porque Él cree en ti. Cree en ti. Solo créelo, ten fe en Él. Este héroe de la fe es un ejemplo para ti y para mí de que todo es posible en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Acompáñame. Quiero en este momento orar contigo. Vamos a orar, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de este héroe de fe que creyó en ti, que hizo todo porque sabía que tú estabas con él. Padre, yo te pido por todos los chicos, guárdalos en tu nombre y que ellos crean en ti, para que a través de esa fe ellos puedan hacer cosas extraordinarias para gloria tuya. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.